Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Todos los cantones a nivel nacional se alistan para tomar una decisión sobre si reactivan las actividades desde la próxima semana o se mantienen con el semáforo en rojo. Los comités de operaciones de emergencia cantonales y los alcaldes mantuvieron ayer 7 de mayo varias reuniones para analizar cómo iniciarán la próxima semana, una decisión que deberá ser socializada hasta este viernes. Hace un par de semanas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que los comités de operaciones de emergencia cantonales eran los encargados de decidir sobre el color del semáforo en cada una de sus ciudades. Sin embargo, resaltó que no se harán cargo del confinamiento en la nueva fase de emergencia sanitaria. En líneas generales, hay disposiciones obligatorias que no se modifican, incluso si uno de los cantones hubiera decidido pasar del rojo al amarillo. Esto es el cierre de puertos y aeropuertos, suspensión de espectáculos públicos, uso obligatorio de mascarillas, prohibición de transporte interprovincial e intercantonal. Sobre este y otros temas hablaremos con el ex asambleísta Virgilio Hernández, quien ya se encuentra en contacto con Punto Noticias Primera Emisión. Bienvenido. Pichincha Universal. Las 8:08. Ya le estoy observando a Virgilio Hernández vía Skype. Estamos conectados en esta dimensión virtual para conversar sobre un tema que, bueno, realmente a uno no tengo capacidad de reacción, Virgilio. ¿Por qué son tan irresponsables los municipios que no comienzan a reactivar la economía? Por favor, el presidente dice que son irresponsables. Dígales que comiencen a reactivar la economía, por favor, escucha. No se le oye, Virgilio. Está cerrado su micrófono. Ahí estamos. Un saludo a ustedes, a usted, Licenia, a usted, Washington. Un saludo a la amable audiencia de Pichincha Universal, que sin duda se ha convertido en una referencia del pensamiento democrático, plural, diverso, como lo que caracteriza a nuestra sociedad ecuatoriana. Mire, realmente cuando uno escucha expresiones como las de ayer, del presidente de la República, yo ya no sé si llorar de la desesperación, porque hay un país que realmente cada día ve que no tenemos horizonte, cada día entra en mayor angustia, o ya hay momentos en los que uno se ríe de las iras, porque lo que avanzo a ver es que no entiende la responsabilidad con la que le ha tocado, la responsabilidad que le ha tocado vivir. No solo ahora, creo que a lo largo de su mandato, pero en estos momentos en que lo que está en juego es la vida de los ecuatorianos. Mire, por lo menos, si él no tiene la posibilidad de preparar las cosas que va a decir, para eso tiene asesores, para eso tiene ministros, para eso tiene gente que tiene la obligación de leer lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice organismos como la Unión Europea, que trazan hojas de ruta, las experiencias que están teniendo otros países, y luego poder expresar, poner por encima los intereses productivos, económicos, que son lógicos, que nos deben preocupar a todos, porque a todos nos afectan, pero si se pierde la vida, ya todo lo demás tendrá un costo demasiado elevado. Y expresiones como las de ayer, cuando además la decisión, y en esto quiero insistir, y quiero volver a hacer un llamado a los alcaldes del país, porque la decisión es la equivocada, la metodología de tomar las decisiones es la equivocada. Ese es el aspecto central que no se avanza a dimensionar. Este país no está constituido por islas. Los municipios no son islas. Y además, lo que no se entiende es que las características de los municipios son distintas. Parece que en su desconocimiento del Ecuador, del presidente y de los ministros que están en su entorno cercano, parecería
que todo es Quito, que todo es Guayaquil. No se entiende que aquí solo 8 municipios en el Ecuador pasan de 300.000 habitantes. ¿Cuántos representan esos municipios del total de los 221? Ni el 4%. Por lo tanto, esos municipios van a tener mayores recursos propios, mayor recaudación propia, ¿sí? Y algunos no, porque no han modernizado su sistema de catastros, por ejemplo, y por lo tanto no tienen los mismos recursos. Pero la mayoría de los municipios aquí en el Ecuador, el 70% de los municipios, Guaso, Licenia, el 70% de los municipios tienen menos de 50.000 habitantes, aunque la ley de régimen municipal antes y el COTAD dice que para constituir un municipio hay que tener por lo menos 50.000 habitantes. El 70% de municipios no tienen 50.000 habitantes. Menos del 4% de los municipios tienen más de 300.000 habitantes, aunque concentran el 43% de la población. Pero, en cambio, el 15% de los municipios tiene una población entre 50.000 y 100.000. El 10% entre 10.000 y 30.000, ¿sí? Entre 100.000 y 300.000. Y el 5% de los municipios tiene incluso menos de 10.000 habitantes. Esa es la realidad. Entonces, no todos los municipios son Quito, Guayaquil, tienen la misma capacidad institucional, tienen la misma capacidad económica para poder enfrentar. Y hay un elemento de fondo, y este es un elemento determinante. No es competencia de los municipios manejar el sistema de salud. Y si no manejan ellos el sistema de salud, no tienen los elementos para tomar una decisión científico-técnica, como aconseja la Organización Mundial de la Salud, como aconseja la Unión Europea. Virgilio, buenos días, de Salud a Licenia. Pero a pesar de todos los antecedentes que usted acaba de citar, para esta etapa de la supuesta nueva normalidad, tras 49 días de confinamiento, los 221 cantones decidieron mantenerse en el semáforo rojo, pero hoy 18 jurisdicciones deben decidir si cambian al color amarillo para empezar a reactivarse. Con todos estos peros que usted ha mencionado, que por supuesto son reales, esta decisión va a tener que ser anunciada el día de hoy. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Qué podría suceder? ¿Cree que estas 18 jurisdicciones van a pasar a esta etapa de la nueva normalidad o se van también a mantener en rojo? Mire, yo realmente creo que tienen que tomar una decisión responsable y me parece que lo que deberían resolver es que el gobierno vuelva a asumir su responsabilidad. Fíjese cómo funciona España, un país en el que también el COVID ha golpeado muy fuerte. Ahí, en España, no se les ocurre jamás que sean los municipios los que decidan, ni siquiera las provincias, ni siquiera cada una de las provincias, no, sino las comunidades autónomas. España es un país regional, digamos, es un país que está a medio camino entre una república unitaria como nosotros y un Estado federal. España, que es una monarquía, sí, no es república, es una monarquía, pero está en medio camino. Es un Estado regional que funciona con regiones. Las regiones tienen un grado de autonomía mucho más allá que el que tienen aquí las provincias, no se diga los cantones. Sin embargo, en España, todas las comunidades autónomas deciden con el nivel nacional. Hay un ministro llamado Salvador Illa, y ese ministro es el que decide con la comunidad autónoma, que es la región, si se levanta o no. ¿Sabe cuál es el principal indicador para poder levantar el estado de aislamiento e ir a otra fase? Ellos llaman al estado de aislamiento la fase 0. Para ir a la fase 1, ¿sabe cuál es el principal indicador? Que en caso de que exista un rebrote, el sistema sanitario va a poder disponer de 1.5 a 2 camas, hablemos de 2 camas, de unidades de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes y 50 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes. Ese es el criterio.
¿cuál de los alcaldes de aquí del país conoce cuántas son las unidades disponibles de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes? ¿Cuál de los alcaldes del país aquí conoce cuál es la posibilidad en caso de un rebrote generalizado de tener el número de por lo menos 50 camas por cada 10.000 habitantes? Este es el primer criterio que utilizan en España. Si no cumplen ese criterio, no se acepta. Y el segundo, la posibilidad de disponer de pruebas inmediatas para poder aplicar a todas las personas que se tenga sospecha y todos los contactos con los que esas personas han estado en relación. Eso es utilizar criterios técnicos, criterios científicos, como demanda la Organización Mundial de la Salud, como establece la hoja de ruta de la Unión Europea. Aquí, en cambio, prima el criterio político. Yo quisiera preguntarles, les digo sinceramente, a todos los alcaldes, a los 18 que usted menciona, si ellos tienen claridad sobre estos conceptos, si ellos saben cuántas son el número de camas que podrían habilitar en 5 días por cada 10.000 habitantes, camas hospitalarias, si saben cuál es la capacidad del sistema de salud para disponer de unidades de cuidados intensivos, tienen ese conocimiento. Sin hacerlo, es una irresponsabilidad. Y le digo, las consecuencias de eso, desde ahora lo señalo claramente, no es ni siquiera de los alcaldes. Quizá los alcaldes están cediendo a una presión que puede resultar muy fuerte, es del gobierno nacional. El gobierno nacional no puede dejar de tener la responsabilidad de una decisión que le corresponde nacionalmente, porque solo el gobierno nacional tiene competencia sobre el sector salud. Virgilio, cree que estemos solo una puntualización en este tema, Guachito. Virgilio, ¿cree que estamos a punto o en un futuro muy inmediato de que suceda acá lo que pasa en Brasil, en el sentido de que se le traslade la culpa de lo que puede ocurrir a los alcaldes? Es que mire, realmente no se entiende. Sí, exacto. No se entiende cuál es por qué el gobierno deja de asumir una responsabilidad tan grande. Mire este documento con el que se pasa del aislamiento al alejamiento, como dicen, y el semáforo para mayo, fue presentado el 26 de abril. Pero ¿sabe los datos que se presentó este documento? Este documento es oficial, es el documento del gobierno. Cuando se presenta este documento el 26 de abril, se da a conocer el 27, ya los datos que ellos presentaron se habían modificado, porque los datos del documento están actualizados hasta el 22 de abril, cuando había 11.000 contagiados. Ya el 27, el número de contagiados era el doble, y en este momento se ha triplicado el número de contagiados. ¿Dónde está el criterio epidemiológico que dice la Unión Europea? Es decir, que no haya más contagios y que eso se permanezca estable. ¿Dónde está el criterio del sistema de salud público que dice la Unión Europea? ¿Cuántos son el número de pruebas disponibles que se tiene y al mismo tiempo cuántas son las unidades de camas o de unidades de cuidados intensivos? No hay, aunque mencionan en ese documento, pero en la práctica no existe. ¿Por qué? Porque estos datos maneja el nivel nacional. En ese documento, ¿qué es lo que dice que tienen que hacer los gobiernos provinciales? Lo que ya hacen, mantener las vías en condiciones apropiadas. Esto lo hacen. Claro, en el documento dice para garantizar la provisión de todos los productos y la circulación de los sectores que están autorizados, pero es competencia de los gobiernos provinciales eso, pues. Garantizar la movilización de la producción agropecuaria es competencia de los gobiernos provinciales esto. Luego, generar centros de acopio, todo lo que tiene que ver con planes de distribución y comercialización, esto ya lo hacen, de tal manera que no es que están estableciendo nuevas competencias. Y luego, lo que dice que hagan los alcaldes, ya lo hacen. ¿Qué se dice? Que tengan que hacer por ordenanza lo de las mascarillas. Bueno, no lo están haciendo. El municipio de Quito discutió ya en primer debate una ordenanza que establece incluso sanciones importantes a las personas que no usan mascarillas, a quienes no están a 2 metros de distancia, se establece multas para quienes no cumplen unas reglas también básicas. Ya, eso tienen que hacer los municipios, ya lo han venido regulando de alguna manera. La provisión, dice, de servicios de calidad en el aspecto de salud, cuando eso no es competencia de los municipios, pero eso lo señala.
Sí, esta no es competencia. Control de actividades comerciales en el espacio público es competencia siempre de los municipios, no solo en esta emergencia. Organización, regulación de mercados y ferias es competencia siempre de los municipios. Aplicación de normas nacionales sobre tránsito es competencia de los municipios, la han ido asumiendo los municipios. Protocolo de desinfección de las unidades de transporte, lo han venido asumiendo. Pero ¿qué es lo que no dicen? En que quien maneja la competencia del sistema de salud es el gobierno nacional. Mire una cosa más, ni siquiera el sistema de salud funciona sobre la base de lo cantonal. Por eso hay hospitales que se denominan provinciales o regionales, porque no todos los hospitales están, todos tienen la misma implementación que cuenta un hospital regional o un hospital de especialidades. Entonces, esta decisión, sin que los alcaldes sea su responsabilidad la competencia del sistema de salud, puede terminar en generar una verdadera hecatombe. Y yo le digo, yo creo que es un falso dilema la salud o la economía. Es un falso dilema. Pero hay que saber actuar con responsabilidad y hay que saber tomar las decisiones en el momento adecuado. Y esas decisiones no pueden ser entregadas a un nivel que no maneja todas las competencias para poder actuar con criterios científicos, técnicos, porque aquí lo que está en juego es la vida de la gente. Mire, en este tema, otro aspecto fundamental es el empoderamiento ciudadano. ¿Qué se ha hecho de manera seria para lograr ese empoderamiento ciudadano? ¿Qué se ha hecho? Aquí un elemento clave para eso es la educación. ¿Qué se está haciendo? Buscando ahora, aún hoy, de forma inconstitucional, rebajar los presupuestos para la educación. Todo es así. Entonces, cuando uno escucha expresiones como las de ayer del presidente de la República, realmente uno ya no sabe si llorar de la desesperación o ya reír de la locura, porque realmente a eso nos están conduciendo. Hay decisiones desacertadas, se está dejando presionar por intereses que le digo que no tienen por qué ser contradictorios, pero que lamentablemente son los que priman en lugar de estos criterios. Ya quisiéramos los ecuatorianos que estos señores, señoras que se han puesto de embajadores de la muerte, que todos los días nos relatan cuántos muertos, como relatarnos cualquier cosa, ya nos dijeran cuáles son las provisiones que tenemos para las personas que estamos vivas y que requerimos de atención de salud. Esto es lo que no nos dicen. Y ahora se habla de que hay que pasar del semáforo de un color a otro, que hay que decidir, que los municipios tienen que decidir, pero hasta ahora no nos han dicho con claridad cuántas pruebas existen en el país, cuántas pruebas PCR, cuántas pruebas rápidas. Eso queremos saber nacionalmente para poder tener confianza de que no va a haber un rebrote generalizado sin que se pueda controlar. ¿Cuántas camas están dispuestas? Cantón por cantón, porque esa es la indicación que se le está dando a los alcaldes. ¿Hay o no esa disponibilidad? Esos son los datos que deberíamos tener para que los alcaldes puedan tomar una decisión no en función de qué les parece bien o mal, porque todos quisiéramos recuperar lo que vivíamos antes, que ya no va a pasar nunca, nunca. Tiene que haber una reconfiguración de la vida pública. Ya no va a volver a pasar lo que vivíamos antes, por lo menos hasta que no existan vacunas comprobadas y tratamientos que también hayan sido probados científicamente. Entonces, todo lo demás es hablar sin fundamentos técnicos, científicos y poner en riesgo la vida de la gente. Virgilio, usted dijo un aspecto que me parece fundamental analizar, el tema de la responsabilidad social, pero unido a la responsabilidad política y la legitimidad política. El actual gobierno no tiene esa legitimidad política, ni siquiera cuenta en términos reales con un respaldo político que le permita gobernar. Y entonces la desesperación le hace decir lo que le hace decir al presidente, yo no tengo otra explicación, sobre esa base. No va siendo hora, no sé, de reaccionar en términos políticos para dar respuestas a la situación que vive el Ecuador. Mire, ¿qué nos ha permitido ver con esta pandemia del COVID? Esto lo que ha reflejado es múltiples crisis. La crisis en el Ecuador tiene diversos rostros. El primero, indudablemente, es el sanitario. Es el primero. ¿Por qué? Y
si bien es cierto que no hay sistema de salud en el mundo que pueda resistir una pandemia como la que en este momento se vive, sin duda habríamos estado en mejores condiciones si el presupuesto del año 2018 se habría gastado todo lo que se presupuestó, si se habrían hecho los hospitales que se tenían que hacer, las remodelaciones que estaban pendientes, la implementación de equipos médicos. En el año 2018 no se utilizó 500 millones del presupuesto de la salud, pero además, en el presupuesto del año 2019, no tomaron como referencia lo que estaba presupuestado inicialmente, sino lo efectivamente ejecutado, lo gastado. Y por lo tanto, el presupuesto del año 2019, cuando tenía que crecer, disminuyó en 500 millones. Y esa después fue la referencia también para el presupuesto del año 2020, que además no fue aprobado. Entonces, mire usted, se debilitó al sistema de salud, se despidieron a cerca de 4,000 trabajadores en el sector salud, expresiones que los grandes medios, porque nada de lo que vivimos podría haber sido posible sin estos grandes medios, que ahora como ven que el gobierno cada día pierde legitimidad, también empieza a resquebrajarse ese apoyo de los grandes medios. Pero los grandes medios encubrieron expresiones tan absurdas como las que dijo el presidente de la República, de que ya no se acostumbraba a hospitales de 400, 500 camas, porque los pacientes se escapan y porque eran difíciles de administrar. Obviamente, sí se entiende el argumento de que es difícil de administrar, o sea, eso sí se entiende. Más bien eso hay que decir, es bueno que reconozcan que hasta un hospital les era difícil administrar. No se diga el país, pero ¿qué paciente se escapa de un hospital? Por Dios, ¿de dónde sacó ese criterio? Si un paciente está recuperando su salud, si le tratan bien, si está bien atendido, ¿quién se escapa de un hospital? Es que ya realmente hay cosas demenciales, pero se dejó pasar, o tan absurdas como las del ministro, que en ese momento era secretario de comunicación, ahora ministro, Michelena, de decir que para qué se necesitaban hospitales cuando hay ahora la telesalud. Eso ahora le cuesta vidas a los ecuatorianos. Crisis sanitaria, crisis económica, profundizada, esta crisis económica que intentando corregir un pequeño problema fiscal, generaron un verdadero problema económico. Ellos son los autores de esta crisis económica, por seguir los recetarios del Fondo Monetario Internacional, que a ningún país le ha dejado bien, y también de las élites. No controlar, por ejemplo, la salida de las divisas, no controlar la salida de dólares. Crisis social, volvió a crecer la pobreza, la desigualdad, y ahora eso también amenaza a la población. Las poblaciones más vulnerables son precisamente las poblaciones en las que mayor pobreza y desigualdad existe. Vea, en pleno siglo XXI hemos llegado, mi estimado Washington y Licenia, a una crisis de los datos. No saber cuántas son las personas que efectivamente han fallecido. ¿Sí? Y aquí nos siguen diciendo que en cada reporte de los embajadores de la muerte, que nos dicen que hay 1,600 muertos y 1,700 probables. ¿Cómo contar naranjas, por Dios? Y el registro civil de su propio gobierno dice que por lo menos es el doble o el triple. ¿Sí? Una publicación internacional dice que es 15 veces más. Un periódico nacional dice que son más de 10,000. ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántos son los muertos? Y si no se puede contar los muertos, menos aún saber cuáles son las personas que requieren asistencia monetaria, que requieren asistencia alimenticia. ¿Por qué? Porque desmantelaron los sistemas de planificación, no actualizaron el registro social desde el año 2014. En el año 2017 se pusieron en una disputa entre Semplades y el MIES, ¿sí? Para ver quién manejaba. Lo cierto es que no hicieron. Hace pocas semanas, cuando empezó la emergencia, sacaron el nuevo decreto para actualizar el registro social, pero en este momento no hay cómo. Y ahora, lo que tú dices, esta crisis sanitaria, económica, social, de las estadísticas, ¿sí? Nos está llevando a una crisis política, y mira lo curioso, parecería que esta crisis política va a estallar del seno del propio gobierno y de sus aliados. Parecería que esta crisis política, ahora, quien está evidenciando en primer lugar esta crisis política es del interior del propio gobierno y sus aliados. No son gratuitas las expresiones del padre del vicepresidente el día de ayer, por Dios.
¿sí?, de responsabilizar al gobierno y del presidente Moreno y de este círculo cercano de ruptura de lo que está pasando en el país. No, eso tiene una clara intención. ¿Cuál es la intención? O presionar para que Moreno renuncie, para que pueda asumir directamente Otto, cambiar el círculo, ¿sí? O al mismo tiempo preparar el camino de la renuncia del vicepresidente para que se dedique de lleno a la campaña presidencial, ¿sí? Tratando en este momento esas disputas internas cuando el país mira con desesperación lo que pasa. ¿Y no les parece también extraño de otros dos actores? La fiscalía, y por esto me puedo volver a ir preso. Esto les digo claramente, porque como aquí se nos persigue por las opiniones, por lo que uno pone en las redes sociales o lo que dice, estoy consciente de que esto me puede volver a costar la libertad. Pero la fiscalía, que ha sido hasta ahora, el soporte fundamental de este gobierno en la persecución hacia quienes pensamos distintos, ahora de pronto se despertó la fiscalía. ¿No será que ahí están calculando políticamente y pensando ya en el binomio, ¿sí? Ya están pensando en el binomio, ¿sí? Pensando en el binomio y desembarcándose de un gobierno al que han encubierto y han sostenido durante todo este tiempo? Más de un año no han tocado la investigación de INA. No se sorprendan que ahora también ya reactiven INA. No se sorprendan que ya reactiven INA, porque se están desembarcando. De la misma manera que algunos medios de comunicación también se están desembarcando. Algunos de sus voceros, con el cinismo que les caracteriza, dicen, si nosotros les tingamos, se caen, pero no les tingamos para que no vuelva Correa, ¿sí? Pero ese es el cinismo en quienes se ha respaldado este gobierno. Y esa es, en este momento, ya es inocultable que hay una disputa al interior del propio gobierno y también con sus aliados, porque este proyecto de ley, que en estos proyectos de ley que en este momento se discuten en la Asamblea, están condenados a los condicionamientos que establezca el bloque de Creo. Si es que no ceden a los condicionamientos del bloque de Creo, ahí puede destaparse cualquier otro escenario. Puede pasar la ley por el Ministerio de la Ley, puede no discutirse en el segundo debate, no enviarse, cualquier cosa puede pasar. Puede incluso haber el escenario de muerte cruzada, ¿sí? Para que en los últimos meses pueda dejarle que sea toda la responsabilidad del gobierno, y el gobierno es el que no quiere, porque no quiere asumir responsabilidad. El gobierno está trasladando la responsabilidad a los municipios, no quiere, pero hay esa posibilidad, o que salga un proyecto en el que finalmente los empresarios aceptan pequeñas contribuciones que no son justas, porque no es lo mismo la empresa que tuvo una utilidad de 1 millón, ¿sí?, que se le cobra el 5%, que quienes tuvieron utilidades de 500 millones. Bueno, pero lo que puede pasar, solo con esta idea concluyo, lo que puede pasar es que finalmente se aprueba esa ley con pocas contribuciones, pero con una reforma laboral regresiva, ¿sí?, que no solo sea para este tiempo, sino que vulnere los derechos de los trabajadores para 4, 5, los 4, 5, 6 años siguientes. Hay que estar atentos, el tiempo se nos agotó. Gracias a Virgilio Hernández. Y es cierto lo que dice Virgilio, ¿no? Dice, así es. Ciertos Yo voceros, pensaba del exactamente en gobierno, presentadores de televisión que ahora declaran, pero paladinamente, cómo mantuvieron el régimen, cómo lo mantuvieron. Si les pingamos se caen. Lo dijo Carlos Vera, así de manera desembosada. Le oí. Gracias a Virgilio Hernández. A mí lo que me preocupa es lo que dice al final respecto a la ley humanitaria. Sí, señor, qué pena. Eso es preocupante. Más allá de cuestiones políticas, más allá de quién ocultó, quién socapó, quién alcahueteó, eso es lo importante, porque eso afecta a todos. Así mismo. Imagínate, si nos dejan, nos ponen una reforma laboral. Nos dejan amarrados. Te dejan esclavizados para siempre. Absolutamente a los trabajadores públicos y privados, ojo. No es cuestión política, es cuestión de supervivencia ya. Así mismo. Y las normas que se van a aplicar pueden volver a recaer sobre los que en este momento han sido ya los más perjudicados, afectados. Sobre ellos se está buscando que recaiga el peso de las contribuciones. Es realmente un país sin sentido, un país de locos. Por eso la canciller alemana dice que el problema en América Latina es que los ricos no quieren pagar nada. Y hay que decir, no quieren pagar nada, pero además buscan que los pobres tengan los menos derechos posibles. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.